El gobierno bien lo sabe dónde se nos llevó. Si no lo queremos es que nos lo entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos lo queremos. Hoy es un día especial. Hace 5 años se empieza a escribir una nueva historia. Hoy vamos a platicar precisamente acerca de Ayotzinapa. Héroes, víctimas, victimarios que gritan familiares propios y extraños porque aparezcan. Estoy con alguien que le sabe muy bien al tema y le agradezco muchísimo en primera la oportunidad que me da de estar con este rioverdense distinguido, para mí un hombre que ha llevado en alto el nombre de este municipio, y es el maestro Rafael Francisco Ríos Ágreda, antropólogo social, además exdirector de la Facultad de Filosofía y Antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y como diría mi abuelo, pues no es cualquier cacha de elote. Buenos días, Paco. Ay, Alejandra, pues muchas gracias y de verdad un saludo a toda la pues teleaudiencia de esta televisora y pues muy agradecido por el espacio y por el interés para difundir. Platícanos para ubicarnos, ¿qué más, qué otras actividades has realizado a tus 27 años más o menos? Ay, muchas gracias por lo de 27, pero sería de trabajar en la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Bueno, pues he sido profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro desde 1985, profesor de la Facultad de Psicología, del área de Psicología Social, profesor también de la Escuela de Bachilleres incorporada a la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, pues también investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Filosofía, de la cual también pues durante el periodo 2000-2006 fui director de la misma, ¿no? ¿Libros? Bueno, he estado colaborando en 3 libros con diferentes capítulos y pues por lo menos unos 50 congresos a los que he podido asistir, tanto nacionales como internacionales, además de conferencista invitado en España, en Italia, en El Salvador y bueno, obviamente en muchas universidades del país, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Pongo esto en contexto para poder ubicar la respuesta o esta entrevista, porque a mí me quedan dudas, me sigue quedando dudas si son héroes, si son víctimas o si eran victimarios. ¿Cuál es su opinión, Bueno, mira, la verdad, los acontecimientos de Ayotzinapa han estado envueltos en una serie de telarañas, pues a partir de las informaciones que desde mi punto de vista se dieron con relación a los acontecimientos, ¿no? La primera cuestión lamentable y dolorosa, y bueno, esa es mi perspectiva, fue el que la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues un grupo de estudiantes que protestaban por las condiciones que tenían en la en la Escuela Normal Isidro Burgos, por falta de equipamiento y pues tú sabes todas las reivindicaciones estudiantiles que con motivo del 2 de octubre pues se ponen en la mesa de la discusión para recordar lo que pues también fue un acontecimiento doloroso el 2 de octubre de 1968. Entonces ellos iban a la Ciudad de México en realidad. De hecho, habían secuestrado unos autobuses para poderse trasladar para estar el 2 de octubre, ¿verdad? En la Ciudad de México. Así es. O sea, mira, bueno, yo pondría en otro contexto la palabra no secuestro, ¿no? Pues no los alquilaron, no fueron a la oficina y dijeron cuánto es, ¿verdad? Ajá. Digo. Mira, yo me acuerdo que siendo estudiante de preparatoria en San Luis Potosí, cada que había una movilización, los conejos, el grupo mestizo, las 5 prepas que de alguna manera tenían presencia en San Luis Potosí, realizaban la toma de autobuses para diversas actividades, a veces festivas, a veces conmemorativas. Entonces, ponerlo en ese contexto, es decir, no era un secuestro con fines de robarse el camión, sino de utilizar el... Es válido, si tú fueras empresario del transporte, que tengas 10 o tengas un autobús, ¿es válida esta justificación? Bueno, mira, yo creo que de alguna manera el asunto debe ser puesto en su justo contexto, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, ¿es válido o no las pintas que realizaron las chicas en el Ángel de la Independencia por la cuestión del feminicidio? ¿Qué es más lamentable?
una pinta que daña el patrimonio efectivamente, o los feminicidios que son ya lamentables, 9 mujeres mueren cada día por ser mujeres, y que en ese marco eso es lo escandaloso. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente no siempre los estudiantes tienen la conducta esperada por la sociedad, y las pautas estudiantiles de alguna manera tienen otras formas de expresión. Y bueno, es una especie de préstamo social, y que no, es decir, cuando toman los autobuses le piden al chofer que él maneje o que se los entregue, y no se utilizan formas violentas. Entonces, bueno, yo creo que el problema... Ellos tomaron los autobuses, en eso estaban, cuando, ¿quién los sorprende? Bueno, son sorprendidos en su tránsito por Iguala, de Ayotzinapa a Iguala, por la policía estatal, que a su vez tenía órdenes del presidente municipal de Adame de detenerlos de cualquier manera y bajo cualquier forma, para que la protesta social no llegara a la ciudad de Iguala. De Iguala, Abarca, ¿no? Abarca, perdón, Adame dije sí, yo. Abarca. Adame es su esposa, perdón, sí. Y en ese marco, pues aparecen ahí otros actores, tales como la Policía Federal, tales como el propio Ejército, y finalmente pues no asume la investigación el gobierno federal, sino que se deja en el ámbito estatal. Entonces, bueno, bajo esta consideración los acontecimientos se desbordan, y lo que posteriormente ocurre, bueno, pues es la desaparición de los 43 jóvenes, y el problema es que prácticamente en 15 días Murillo Caram, que era fiscal, procurador, sí. Emite lo que él consideró la verdad histórica, y que básicamente se resume en que los 43 estudiantes fueron entregados a un grupo delictivo, a los Guerreros Unidos, y que fueron llevados al río San Juan, al basurero que está ahí cercano, y que finalmente fueron quemados, asesinados y quemados todos. Sin embargo, el gobierno mexicano invita a 2 instancias internacionales a participar en la investigación en calidad de coadyuvantes. Uno es el grupo forense, el grupo de antropología forense de Argentina, otra es la Universidad de Innsbruck, Austria, y otro grupo es el grupo de expertos independientes que vienen a coadyuvar también a la investigación. Entonces, entre los 3, cada quien hace su parte. El grupo de antropólogos argentinos forenses señala que es prácticamente imposible que en una noche lluviosa hayan sido convertidos en una pira humana 43 cadáveres, y que solo hayan quedado pues algunas bolsas humeantes en algo que bueno, es de una magnitud gigantesca. Es decir, uno se imagina cuando creman un cadáver en una funeraria, pues se chuta uno 5 horas por lo menos, lo cual no podría ocurrir con 43 cadáveres en una noche de lluvia, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión que cuestionan los antropólogos forenses. Y por otra parte, las investigaciones posteriores del grupo invitado por el gobierno mexicano de especialistas en investigación interdisciplinaria, pues también señala que no se siguieron todas las líneas de investigación que aparecerían en las diferentes declaraciones de los detenidos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, estaba la línea de que posiblemente fueron llevados a otro lugar, que fue Huitzuco, o con los soldados. O que estuvieron de manera temporal con los soldados, y que después fueron llevados también a otro sitio, a Mezcala, y que, bueno, después de eso pues ya no se supo su destino. Entonces ellos insistían en que esas 2 líneas fueron abandonadas. ¿Cuál es tu punto de vista? Finalmente, bueno, los hechos que, como los has narrado, que conocemos la mayoría, o todo el mundo conocemos estos hechos, bueno, se tornan políticos, se vuelven sociales, se vuelve efectivamente un reclamo de justicia familiar, social, ¿no? Finalmente. Pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué supones? Porque todas son suposiciones, lamentablemente. ¿Qué supones hasta el momento? Bueno,
Yo creo que la posibilidad de esclarecer un poco más la verdad está ahora en la disposición que López Obrador ha tenido de volver a instalar una comisión, una fiscalía especial para el caso, que vuelve a invitar al grupo de expertos internacionales para coadyuvar en la investigación y que en ese sentido se pueda indagar las líneas que lamentablemente no fueron indagadas, ¿no? La primera cuestión que a mí se me viene a la cabeza es que el régimen de Peña Nieto protegió a quienes pudieron haber estado coaligados con el grupo de Guerreros Unidos. ¿Quién? Por ahí hay algunas indagatorias que mencionan al patrón de Huitzuco, que en términos de la referencia, pues sería la familia Figueroa, que tuvieron mucho poder en Guerrero en los 80. Cuando fue gobernador. Cuando fue tanto el padre como el hijo, y que en ese sentido, pues probablemente hubiera por ahí algo que pudiera inmiscuir a esta familia en pues los acontecimientos y el destino de los muchachos. Bueno, lo primero es que lamentablemente, como tú señalabas, el quinto vehículo era un vehículo que llevaba drogas. Los muchachos no sabían obviamente que ese vehículo llevaba drogas y que éstas tenían por destino Estados Unidos. Y esto se sabe porque intervinieron llamadas telefónicas del Grupo Guerreros Unidos de Guerrero con sus bases en los Estados Unidos. Entonces ahí ya hay un elemento, un móvil, ¿no?, de ocultar pues el trasiego de drogas que pudiera estar amparado inclusive por las autoridades. A ver si entiendo. Entonces, de estos vehículos que toman o que secuestran los estudiantes, en uno de ellos ya estaba previamente cargado porque iba con destino a Estados Unidos y ellos atinan pues obviamente por error a tomar ese autobús y esto dicen, oye, espera, esa es mi droga, ¿no? Entonces, ¿por qué no haberlo dicho antes? ¿A quién protegían? Se sabe que inclusive dentro del grupo de alumnos había agentes infiltrados de la Sedena. Había gente que estaba en la normal, que sabían de los movimientos, que actuaban como si fueran estudiantes pelados y chalala, igual que los estudiantes, y que eran los que informaban. Entonces... Sí, mira, yo creo que efectivamente en la investigación se quiso ceñir estrictamente a todo lo que apuntara a que no hubiera responsabilidad del Estado, y por otra parte que los responsables, inclusive, y su esposa, ¿verdad?, fueron señalados duramente. O Agüero, el propio gobernador de Guerrero, que tuvo que renunciar porque la presión social estuvo muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo en ese sentido que decía yo que faltan todavía algunas fuentes de investigación para poder esclarecer pues en mayor profundidad qué pasó. ¿Qué lección nos da? ¿Qué lección le deja, creo que en varios contextos? En un contexto a los jóvenes, en otro contexto a las familias y en otro contexto a los gobiernos. Bueno, mira, con respecto a las familias, yo la verdad admiro la resistencia de los padres, que a 5 años de la desaparición de sus hijos, el grito de ellos sigue siendo: desespero, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entonces no hay ninguna prueba fehaciente de que hayan encontrado ADN o pruebas efectivas de que fueron asesinados o quemados, ¿no? Por otra parte... Honestamente, ¿tú crees que hay alguien vivo? No lo sabemos, mira. Yo creo que hasta que no pues se encuentren restos, podemos decir... Sí, pruebas. Y lo que dicen los padres con toda razón, yo voy a descansar el día que sepa dónde quedaron mis hijos. Claro. En tanto esto no ocurra, pues obviamente la búsqueda de los padres va a continuar. Y yo lo entiendo desde la perspectiva de un papá que no tenga un hijo que sea estudiante, sino cualquier desaparecido, pues la tranquilidad les llega hasta saber el destino final de su hijo. Eso, ¿no?, como familia, como estudiante, como gobierno. Bueno, mira, yo digo como estudiantes, la primera cuestión es, creo que la denuncia ciudadana es un elemento fundamental para que la impunidad no siga reinando en lo que es los esquemas de la justicia mexicana, ¿no? Claro. En ese contexto creo que implica un valor ciudadano
el hecho de denunciar, por ejemplo, las mujeres ahora con el movimiento Me Too, pues que denunciaron a sus acosadores sexuales, a quienes de alguna manera las lastimaron sexualmente o fueron acosadas, y que en ese marco se convirtió en un movimiento internacional. Entonces, cualquier situación de desaparecidos, lamentablemente en México se dan muchos casos, digo, por lo menos se conoce en términos estadísticos de aproximadamente 45,000 desaparecidos en México, más 300,000 muertos por el conflicto de la guerra contra el narco, más en tu caso, pues, de los periodistas, más de 105 periodistas asesinados, ¿no? La profesión muy delicada. Y bueno, que en ese sentido hay líneas de investigación, pero no tenemos responsables. Entonces, pareciera que México es un país en guerra, cuando, bueno, debe haber una declaratoria como tal para que esto ocurra, ¿no? Como ocurrió en El Salvador o Guatemala o Nicaragua, ¿no? Francisco, en verdad muchísimas gracias. Sé que esta mañana estuviste usted no sé si ya reconoció el lugar, estamos en los pasillos de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Zona Media. Esta mañana veniste a sustentar también aquí una conferencia. ¿Qué experiencia te llevas de los chavos? ¿Hay inquietudes? ¿No hay inquietudes? No, yo lo primero que me sorprendió es la persistencia de los jóvenes para permanecer de principio a fin en la charla, ¿no? La segunda, los cuestionamientos que ellos hacían, y bueno, tienen información por el internet, por la televisión, y por lo escandaloso que fue el acontecimiento. Entonces me voy gratamente sorprendido por el interés de los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que además recuerdo que recientemente hicieron una movilización por el intento de secuestro de un estudiante de psicología en el campus de San Luis Potosí, ¿no? Entonces yo creo que eso habla bien de los estudiantes y también de que Río Verde pues está abriendo a nuevas prácticas sociales, culturales, y que el cambio está llegando, desde mi perspectiva, favorablemente a la cultura rioverdense. Pues muchísimas gracias, maestro Rafael Francisco Ríos Ágreda, antropólogo social. Para concluir con la pregunta inicial, los 43, los que nos hacen falta, dice, los 43 son víctimas, victimarios. Bueno, siguiendo un poco la pauta de mi reflexión, desde mi perspectiva son víctimas. Son víctimas ellos, son víctimas sus padres. ¿Quedarán en la historia? Yo creo que de alguna manera el proceso de declive de Peña Nieto como autoridad principal de México empezó con la falta de justicia por el caso de Ayotzinapa. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Muchísimas gracias. El gobierno bien lo sabe dónde se nos llevó. Si lo que queremos es que nos entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.